Muy buenas, lifters, bienvenidos un día más. Bien, hoy vamos a hablar un poco acerca de un ejercicio que es uno de esos movimientos que crea por una parte amor y por otra parte odio, porque hay muchas personas a las que le viene bien, que progresan muy bien en él, que es un ejercicio fantástico, y por otro lado tenemos a personas que todo lo contrario, personas que le odian a muerte, que no son capaces de progresar, que no ven en ese ejercicio, en ese movimiento, algo positivo. Así que bueno, vamos a hablar un poco acerca de la banca. Hoy es martes, hoy la verdad que es un día en el cual muchas personas empiezan sus entrenamientos, como yo, por ejemplo, hoy empiezo el primer entrenamiento de la semana. Normalmente a veces los lunes no suelo entrenar, así que hoy para mí es el primero y no me toca empujes. Podría tocarme, porque estamos hablando precisamente de esto, pero me toca tirones. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es que seguramente muchos de vosotros hace tiempo leeríais un artículo de un halterófilo chino que es bastante conocido, Lu Chia-Hun, y hablaba acerca de la banca, hablaba de que él precisamente no trabajaba con ese movimiento y daba prioridad a otros empujes. Esto, si os fijáis, tiene todo el sentido del mundo, porque es una persona que se orienta en la halterofilia principalmente, y como él dice, la banca como tal es un movimiento que acorta mucho el rango de recorrido o la movilidad de hombros. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, buscar un bloqueo total en un press militar, pues ejercicios como estos, en los cuales a veces muchas personas no tienen la mejor técnica del mundo, se van acostumbrando mal a hacer el movimiento muchas veces de forma repetida, pues al final lo que pasa es que no solamente esto afecta al propio ejercicio en sí, sino que también si, por ejemplo, vamos a hacer luego un press militar, pues nos afecta un montón. Entonces, bueno, esto como todo hay opiniones divididas. Yo soy de la opinión de que si por ejemplo un ejercicio no nos viene bien, pues directamente no lo hacemos y punto, y ya está. Buscamos la alternativa que mejor nos venga a nosotros y para adelante. Y yo por ejemplo el press de banca es un ejercicio en el que nunca me he encontrado cómodo. Es verdad que ha habido temporadas mejores, ha habido temporadas peores, he ido progresando poco a poco en el paso del tiempo, pero claro, si lo pongo todo en perspectiva, digo, ¿cuánto he progresado en el resto de ejercicios y cuánto he progresado, por ejemplo, en este? Y me doy cuenta de que, por ejemplo, en la banca he progresado mucho menos que en otros movimientos y principalmente se debe a eso, de que mi movilidad de hombro quizás no sea la mejor del mundo, mi estructura tampoco sea la mejor para hacer un press de banca y me vienen mucho mejor otros ejercicios. Normalmente, cuando una persona me llega y me dice, oye Iván, yo llevo un tiempo haciendo press de banca y no me encuentro cómodo, o sea, no soy capaz de progresar en él, me noto súper estancado, además con el paso del tiempo parece que a veces me salen molestias en los hombros, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues lo primero de todo, normalmente lo que aconsejo es grabarse la técnica para ver si realmente estamos haciendo algo mal, que normalmente sí que estamos haciendo algo mal, pero a veces también nos damos cuenta de que por nuestra estructura, las palancas que tenemos, pues no es un ejercicio muy idóneo de hacer. Entonces, ¿qué alternativa podemos tener a esto? A ver, ya sabéis, me habéis escuchado varias veces que yo, por ejemplo, actualmente doy mucha prioridad a ejercicios como son las flexiones lastradas en anillas o, por ejemplo, también el press con mancuernas plano, que parece muy similar al press de banca porque es prácticamente lo mismo, pero al ser con mancuernas tenemos mucho mejor rango de recorrido, podemos movernos con más libertad, los hombros tienen más libertad de movimiento al no ser una barra rígida y por lo tanto genera menos molestias. Es verdad que el peso evidentemente es menor porque si por ejemplo en una banca movemos ciento y pico kilos con mancuernas no vamos a ser capaces de coger las de 50 y pico, 60 kilos desde el primer día, pero da igual, o sea, el objetivo es ir progresando y si para ese ejercicio tenemos que coger las mancuernas de 30, 40 o las que sean, bueno, pues vamos progresando a partir de ahí. La idea con la que quiero que os quedéis es que no hace falta hacer un ejercicio en concreto para, por ejemplo, trabajar un músculo. Si yo quiero trabajar el pectoral, por ejemplo, hablaba antes de este halterófilo, seguramente si veis vídeos de él o fotos vais a ver que tiene un pectoral muy desarrollado, muy grande, y luego cuando dice que no trabaja el press de banca, que es un movimiento que no hace nunca, te choca, ¿no? Y dices, pero bueno, entonces esta persona, ¿cómo ha sido capaz de desarrollar tanto músculo en esa zona? A ver, entendedme, tanto músculo, no es una persona culturista ni nada de eso, pero evidentemente se ve que tiene un pectoral bastante notable. Y dices, ¿cómo es capaz de desarrollar ese músculo en el pectoral si no hace press de banca?
Bueno, pues porque hace otros muchos ejercicios que también trabajan esas fibras. No hace falta hacer un ejercicio en concreto. Igual que, por ejemplo, para trabajar el tríceps, no hace falta hacer unas extensiones de tríceps en polea. Podemos hacer muchos ejercicios más. O, por ejemplo, para trabajar la espalda, si yo no hago remo 90 con barra, pues voy a tener otro montón de alternativas diferentes para poder trabajar la espalda en su conjunto. Así que lo más importante al final es coger simplemente ejercicios que nos vienen bien, ejercicios con los cuales estamos cómodos, nos sentimos a gusto, vamos progresando en ellos y a partir de ahí simplemente es ir mejorando la técnica poco a poco. Al principio seguramente nos cueste un poco, pero con el paso del tiempo nos vamos grabando, vamos, por ejemplo, importante, trabajando con un rango de repeticiones amplio, no hacer lo mismo siempre, de lo típico de, bueno, pues trabajo a 5 o 6 repeticiones o a 8 repeticiones, no. A ver, podemos trabajar en un rango amplio de repeticiones, así que esto es bastante interesante de hacer. Y por otra parte también, con el tema de empujes, que muchas personas, como digo, no les sienta bien el press de banca, con otro tipo de empujes similares en barra pasa algo parecido, pero normalmente suelen venir mejor. Con el tema del press militar es un ejercicio muy parecido a la banca, lo que pasa que es un press vertical y en este caso, al dejar las escápulas libres, sí que es cierto que genera normalmente menos molestia y podemos trabajar mejor con él. Por eso normalmente muchas personas que hacen mal el press de banca o que les sienta mal, con un press militar no les ocurre esto y pueden trabajar, pueden progresar sin ningún tipo de problema y de hecho pueden levantar incluso pesos parecidos a un press de banca. Yo, por ejemplo, con un press militar con barra, sencillo, simple, el de toda la vida, me encuentro cómodo, pero es verdad que un press de banca me resulta algo más incómodo. Y por otra parte, si hacemos el press militar con mancuernas, pues ocurre lo mismo que con la banca. O sea, vamos a tener más rango de recorrido, vamos a tener más libertad de movimiento y por lo tanto, aunque carguemos menos peso, seguramente para las personas que tienen, por así decirlo, alguna molestia en el hombro o que con la barra no se encuentran del todo bien, pues van a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Así que, como digo, la conclusión, no hace falta hacer banca si es un ejercicio que no te viene bien, que te encuentras incómodo. Busca una alternativa que te siente mejor, por ejemplo, un press con mancuernas, por ejemplo, unas flexiones lastradas, y con el paso del tiempo desarrollarás igualmente buena musculatura en esa zona y no solamente eso, sino que además es probable que no te genere molestias a largo plazo. Hoy he hablado de la banca, pero podemos trasladarlo a cualquier otro ejercicio. Así que, lo dicho, cualquier cosa con la que os sintáis incómodos, no hace falta que sigáis con ella, simplemente buscad la alternativa y trabajarla para que con el paso del tiempo tengáis una rutina que por lo menos esté bien adaptada a vosotros. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero como siempre os haya resultado interesante o de ayuda. Ya sabéis, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com. Ahí os echo una mano para entrenar mejor. Os podéis apuntar también a la newsletter que envío los días 1 y 15 de cada mes. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Que paséis buen día. Chao.